Palabras e insultos de la época virreinal. Algunas no las entenderías y otras están en desuso. Que disfrute este relato vuestra merced. De ella se hablaba que era una pespita rondando a cuanto alarife encontrara. Junto con su faltriquera los acechaba. De estos alarifes se enteró que tenían garrotillo. Al enterarse entonces, díxole a sus parientes. Seguro que no entendieron algunas de las palabras que acabo de mencionar, pero así era más o menos el español de la época virreinal. Entonces hoy hablaremos de esas palabras, frases y hasta insultos en el virreinato del Perú. Mi nombre es Daniel Montoya y esto es Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré, así se hablaba en el virreinato del Perú. Con las huestes de Francisco Pizarro llegaría el idioma español. Y antes de proseguir con el relato, la Real Academia Española define que tanto español o castellano son equivalentes. El español, al llegar al reciente virreinato del Perú, no tenía una estructura definitiva. Eso se va a dar con la continuidad del español a lo largo de los 300 años del virreinato peruano. Llegan peninsulares de todas las regiones, de Sevilla, de Navarra, extremeños, pero sobre todo y en mayor cantidad, andaluces. En el virreinato del Perú, tanto en la administración pública y en el espacio eclesiástico, es decir, en la iglesia, se dominaba muy bien el español. Por lo tanto, los funcionarios debían hablarlo, puesto que las leyes, los registros civiles, las escrituras notariales, toda la documentación era en español. Hablar correctamente el español en aquella época era un sinónimo de estatus, de poder ascender. Y por lo tanto, en las universidades se impartían el conocimiento y el saber en el idioma español. La estructura del idioma español fue transformándose y hay palabras que hoy no las conocemos y que se pronunciaban de diferente manera. Por ejemplo, la grafía G y J era reemplazada por la H. Entonces se pronunciaba ente y no gente como conocemos hoy. Asimismo, abón y no jabón como se dice actualmente. Y por otro lado, la H también reemplazaba a la letra F. Se decía cae y no café. Amilia por decir familia. La S tuvo algunas alteraciones. Se pronunciaba lo colore y hoy es los colores. En el siglo XVI, la grafía G y J también se ejecutaba como una X. Sallinas era la pronunciación de aquel entonces, hoy es gallinas. También se reemplazó la J como X. Por ejemplo, se decía dixo, por decir dijo, o se pronunciaba dixole, que hoy quiere decir le dijo. Otras palabras como faciendo, por decir haciendo, ficiste, por decir hiciste, o facer también hoy sería hacer. Asimismo, otras palabras eran de ella, hoy de ella. De estos era junto, hoy de estos. Los que nacían aquí en el virreinato del Perú no se les llamó peruanos, se les dijo peruleros. ¿Habían escuchado este término peruleros? Eran los nacidos en el virreinato del Perú, o cuando llegaban en España, allá en el viejo mundo, un peruano, llegó un perulero. Pero también se le conocía a aquellos que hacían comercio con Europa y con Asia. Pero también, además de peruleros, se le llamaba peruvianos. ¿Sabían estos términos para hoy decir como conocemos los peruanos? Peruleros, peruvianos. Otras palabras con las que empezamos el primer párrafo, cuando dije pespita. Pespita era una mujer coqueta, esa mujer que siempre andaba sonriendo,
a todos los limeños o donde estaban. Incluso en Piura todavía se usa la palabra pespita. He mencionado alarifes, eran simplemente los maestros de albañilería. También mencioné faltriquera, y aquí tiene dos acepciones. Faltriquera eran algunos indígenas que pagaban alguna serie de impuestos para no ir a la mita, pero además faltriquera era una especie de bolsa y de morral. He mencionado hidalgo, eran nobles caballeros españoles. Manumisión era liberar a los esclavos, y cuando se decía yo no tengo dinero, no tengo plata, pues entonces pagaban en especias, que es decir, con productos, ya sean víveres o también en animales. También había la palabra adelantado. Seguro han escuchado el adelantado marqués. Eran capitanes que en nombre de la corona salían a conquistar las tierras. También hay el arroba. Era una especie de un peso o medida que equivalía a más o menos 11 kilos 205 gramos. También se hablaba de la infursión. No es infusión, infursión, que era una especie de un pago de tributo. Y aquí hay una palabra que es un poco graciosa. Decía mesmo, por decir mismo. Decían ahora mismo me voy a comprar, era ahora mismo. Y por decir así mismo era ansi mesmo. Un poco extraño, pero era parte de la manera de hablar en el virreinato del Perú. Otra palabra importante castellana que vamos a encontrar siempre es el zaguán. Era una especie cerrada que comunicaba desde la parte exterior hacia el patio y hasta otros sitios o lugares de la casa. Acuérdense bien del zaguán, una estructura tan importante en la arquitectura de las casonas virreinales de Lima y del virreinato del Perú. Otra palabra es aljibe. Era una especie de recipiente donde caía la lluvia para recoger el agua. Va a ser muy usada la palabra ustedes en el plural. En el singular sería vos. Va a ser muy usada también a finales del siglo XVI. La antecesora de ustedes sería vuestra merced. Va a entrar en desuso la palabra vos. Se va a reemplazar por el tú. La península, España, Madrid, que marcaban la pauta en el idioma, va a entrar con plena efervescencia el tú. Y lo mismo va a suceder en los reinos de Perú y de Nueva España, hoy México, por ser metrópolis de alto nivel. Es por eso que también se desecha el vos por el tú. Sin embargo, como lo afirma Rafael Lapesa, un experto filólogo, que en regiones o en espacios de corte no tan virreinal se va a mantener el vos como parte de Argentina, Chile, Colombia y la Sierra de Ecuador. Y seguro que estaban esperando esta parte de los insultos, cómo se insultaba en la Lima virreinal o en el virreinato del Perú. Por ejemplo, eres un sallina, eres un gallina, que se usa hasta el día de hoy para las personas un poco cobardes, un poco miedosos, ¿verdad? Otros insultos también tan fuertes era, ¿qué creen? P-U-T-O y también P-U-T-A, fuerte, ¿verdad? O también hijo de P-U-T-A. Eran fuertes también en aquellos tiempos los insultos. Seguro que también habían querellas, no solamente por agresión física, sino por la agresión verbal, ya que atentaba contra el honor y la buena reputación. Así que estos eran unos verdaderos agravios. Otros insultos eran cabrón. Imagínense que designaba a la persona cobarde. Incluso cabrón lo menciona Huamampoma de Ayala en sus famosas crónicas. Otros insultos eran cagalindes, que quería decir también miedoso. Catacaldos, un responsable, eres un catacaldos. Y a un petimetre era aquella persona que exageraba en su manera de querer verse bien. Otro insulto era ganapán, esa persona ruda, tosca. Y por supuesto estaba el tragaldabas. ¿Qué era un tragaldabas? Estas personas, como dice, tragaban sin descontrol o de una manera exagerada. Creo que por aquí conozco algunos tragaldabas. Y también estaba el licencioso, que eran en temas carnales. En algunos documentos y cartas, la entrada era demasiada ostentación y pompa. Por ejemplo, se decía: de vuestra majestad, cesárea, muy humilde, siervo de sus sacras manos,
y sus pies. Un poco exagerado, pero era la formalidad de la época. Otra entrada de carta era: reverendísimo, muy magnífico, señores, de vuestra señoría, mercedes, servidor ilustrísimo. Está claro que estaba dirigida a un clérigo o a un miembro de la iglesia. Otra de las frases que se usaba en el virreinato del Perú y que lo hemos visto en una historia exclusivamente para esa frase fue: vales un Perú, por el poder y riqueza del virreinato del Perú como joya de América. ¿Se acuerdan? Pueden revisarlo en los relatos y en las historias. Huamampoma de Ayala, el cronista que había representado con dibujos y con sus escritos y redacciones sobre la vida de los indígenas y de la sociedad virreinal, escribiría lo siguiente, y lo voy a mencionar tal cual está de su puño y letra. Los dichos caciques principales y indios y indias, está así escrito, niños y niñas en este reino, todos sepan la lengua de Castilla, leer y escribir, así está escrito, como españoles y como españolas, y quien no la supiera, se le tenga por bárbaro animal. Con los estudios realizados por el experto Juan Antonio Frago, precisa que los rasgos fonéticos de Andalucía determinarían la formación del español de América. La criollización se va a dar con la aceptación de indigenismos, dándole un español propio de la región del continente americano. Y por supuesto, en nuestro país, los peruanismos incluidos en el vocabulario español. Nos vemos en la próxima cuando volvamos a entrar en la historia.